a poner a grabar esta clase y nos vamos pues de una vez porque sí hay bastantes cositas que tocar el día de hoy. Bien, a ver chicos, en esta clase vamos a hacer la continuación de lo que dejamos pendiente la última vez. La última vez habíamos dejado pendiente lo que es la era del guano. Habíamos hecho solo que el guano, cómo se explotó, en qué se gastó el dinero. Pero no habíamos hablado en sí de los gobiernos que gobernaron, valga la redundancia, durante el tiempo o el periodo de la prosperidad falaz. Entonces hoy día vamos a hablar de este tema, justamente la era del guano, ¿no? Comenzamos hablando del primer gobierno de Ramón Castilla. Bien, primer gobierno de Ramón Castilla es entre el año 1845 y 1851. Justamente la prosperidad falaz o la era del guano, muchos se la atribuimos a Castilla porque justo coincide. O sea, Castilla es un presidente que llega al gobierno y justamente llega al gobierno en el periodo en el que estamos en plena alza, en plena venta de guano. Entonces, a Castilla el guano le va a favorecer muchísimo para el gobierno de Chile. Bien, ¿cómo se le conoce a Ramón Castilla? Bueno, él desarrolla un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento después de tantos años de guerra civil. Él se le llama el reconstructor de la República, el soldado de la ley y el redentor del indio, ¿no? Así le llaman a Ramón Castilla. Lo cierto es que Ramón Castilla es un presidente muy correcto, ya que siempre trató de tratar de llevar el gobierno de una manera muy correcta, muy honesta, y eso le va a ayudar mucho en el gobierno que hace. A nivel económico, ¿qué podemos decir de Ramón Castilla? Se da el primer presupuesto de la República. El primer presupuesto general de la República se da en el gobierno de Ramón Castilla. Bien, comienza la explotación del guano por el sistema de las consignaciones. Ya les explicaba en la clase anterior que las consignaciones era cuando un intermediario, un consignatario, ¿no? Una persona que vendía el guano ganaba una comisión por la venta. ¿No? Ese es un consignatario. ¿En qué gobierno se aplica ese sistema de las consignaciones? En el gobierno de Ramón Castilla. Bien, se da la ley de la consolidación interna. Esto es lo que tienen que estar muy atentos, la ley de la consolidación, porque esto va a venir en el siguiente examen. ¿Qué fue la dichosa ley de la consolidación? Atención, ¿qué fue la dichosa ley de la consolidación? La ley de la consolidación es una ley que decía claramente que las deudas que el Perú tenía, como ahora hay dinero por el humano, tienen que ser canceladas. Cuando vino Bolívar, cuando vino San Martín, se endeudaron, se prestaron dinero de varios países. Y al prestarse dinero, ya, y también de personas, ¿no? Habían peruanos, criollos ricos, ¿ya? Que le habían prestado dinero a Bolívar y a San Martín, con la esperanza de que cuando el Perú tuviera dinero, el Perú les iba a devolver. Entonces, cuando Castilla llega al poder, Castilla dice, bueno, ahora tenemos dinero, hay que pagar nuestras deudas. A ese pago de las deudas externas y la deuda interna se le llama la consolidación de la deuda, o sea, pagar las deudas y olvidarnos ya. O sea, no hay que ser conchudo, hay que pagar las deudas ahora que hay plata. Bien, a nivel político estructuró el Estado peruano y ordenó la hacienda pública. Colocó a muchos funcionarios del Estado, muchos funcionarios públicos y se aumentó la burocracia. En el aspecto social, Ramón Castilla permitió la inmigración china, se trajeron a muchos chinos al Perú. Desgraciadamente esos chinos fueron tratados aquí como esclavos, ¿no? Ese es el aspecto negativo. El aspecto negativo del gobierno de Ramón Castilla es la llegada de los chinos aquí al Perú a vivir en una condición de semiesclavitud. Semiesclavos prácticamente terminaron siendo los chinos acá. Bien, ¿qué más tenemos? A nivel de la defensa nacional, el Perú se convierte en una potencia naval, ¿no? Una potencia naval, teníamos una enorme armada, una gran armada, y sobre todo el Perú fue el primer país en América del Sur que se compró un barco a vapor, ¿no? Un barco a vapor, ¿no? Que fue el RIMAC en este caso. Ningún país tenía ese tipo de barcos, el Perú fue el primero en modernizar su armada. Adquirió la fragata Mercedes, los bergantines Guise, Bergantín Gamarra y el primer barco a vapor llamado el Rima, que están viendo aquí en pantalla. Se lleva a cabo el primer Congreso Americanista. Castilla fue un presidente que siempre buscó la unión de los americanos. ¿Ya? Gregorio Paz Soldán fue el que encargado de hacer esas relaciones, ¿no? El dinero del guano entonces sirvió para esto. Para todo esto, para los barcos, para la armada. Se reorganizó la educación, se dio el reglamento de instrucción pública, y el Estado pasó a financiar a los colegios.
¿Qué más? Se construyó el primer ferrocarril del Perú. El primer ferrocarril del Perú fue el ferrocarril de Lima-Callao, construido en el tiempo de Castilla. Ferrocarril Lima-Callao, primer ferrocarril construido en el Perú. Bien, llega Mariano Eduardo Rivero, llega a Chanchamayo, se introduce el primer telar mecánico, el primer mercado de Lima y se da la ley de propiedad intelectual, ¿no? Varias cositas interesantes. Cuando Castilla termina su gobierno, chicos, cuando Castilla termina su gobierno, le deja el mando a uno de sus sucesores, que sería Rufino Echenique, un militar también. Bien, algo que le dice Rufino Echenique, bueno, Castilla Echenique, le dice que termine el pago de la deuda, o sea, que termine la consolidación de la deuda. Castilla había calculado aproximadamente una cantidad, digamos 8,000 pesos. Él dijo, más o menos esa es la cantidad que nos falta por pagar. Entonces, Echenique tenía el encargo de terminar de ese pago, que era un pago muy, muy pequeño, así que Echenique lo podía hacer rápidamente. Bien, ya vamos a ver qué pasó después. La tendencia de Echenique fue una tendencia conservadora. Su principal colaborador, Bartolomé Herrera, que defendía la soberanía de la inteligencia. También se va a firmar un tratado de límites con Brasil, el tratado Herrera-La Ponte Ribeiro. ¿Ya? Herrera-La Ponte Ribeiro. Mira toda la selva que nos quitó Brasil. Brasil nos quita. Todo lo que está en verde es lo que nos quita Brasil. Todo lo que aparece en verde nos quitó Brasil con este tratado. ¿Por qué Brasil nos quitó tantos territorios? Porque solo al inútil de Echenique se le ocurre firmar un tratado de límites con Brasil cuando el Perú ni siquiera tenía un mapa. No teníamos un mapa oficial, pero ya estábamos firmando tratados de límites, algo recontra absurdo, y eso permitió pues que los brasileños hicieran fiesta con nosotros. O sea, los brasileños están acostumbrados a ganarnos por goleada desde siempre, hasta con los territorios. Mira la barbaridad que hizo Echenique, ¿no? Y mira todo el territorio que tendríamos ahora de no haber sido por este tratado tan lesivo, el tratado Herrera-Aponte. Bien, con el gobierno de Echenique se construye el segundo ferrocarril del Perú, que en este caso es el ferrocarril de Tacna a Arica. Bien, hay problemas con Bolivia, problemas con Inglaterra. ¿Qué más? Otra cosa que les quiero contar con respecto al gobierno de Echenique. Escuchen, esto es muy interesante. En los años de 1850, allá por el siglo XIX, en Europa había una gran crisis, una crisis terrible. O sea, mucha gente en Europa se moría de hambre. Entonces, para evitar la crisis, muchos europeos se venían a América, venían a buscar trabajo. Como sabían que en América había mucho trabajo, se venían a América a trabajar de empleados, de peones, de sirvientes y ganaban dinero aquí en América. No, es todo lo contrario a lo que hacemos ahora. Ahora somos los americanos los que vamos para allá a buscar trabajo. En esos tiempos eran ellos los que venían. Por ejemplo, Argentina se llenó de italianos. Miles de italianos pobres se vinieron a Argentina y se quedaron a vivir en Argentina. Por esa razón es que muchos argentinos tienen apellidos italianos, son rubios y de ojos azules y blancones. Los argentinos no son así, los argentinos son indios igual que nosotros, ¿ya? Pero gracias a esa inmigración de italianos se empieza pues a blanquear su raza. Entonces, chicos, a ver, los varones, los chicos, sobre todo que les gusta el fútbol, pucha, miren los apellidos de los futbolistas argentinos y son apellidos italianos. ¿Cómo vas a pensar tú que Messi es un apellido argentino? Messi es italiano. Dybala, otro apellido italiano. Di María, eso es malo, pues. Ya, esos son apellidos italianos. ¿Por qué? Porque muchos italianos vinieron a América y sobre todo a Argentina. Entonces ahí hay mucho eso, ¿no? Ahora, el Perú trató de hacer eso. Como varios países están con esa moda de traer europeos para que hagan colonias y se empieza a blanquear la raza americana, Echenique también dijo, vamos a traer europeos. Y de los europeos, Echenique, ¿a quién trae? A los alemanes. O sea, y aquí viene el gran problema. El problema, chicos, ¿cuál es el problema con los alemanes? ¿Saben cuál es el problema con los alemanes? Que los alemanes no se mezclan con nadie. Los alemanes creen que su raza es superior a las de las demás. O sea, de todas las razas que Echenique pudo escoger de europeos, se trae a la única que no se cruza con nadie más, que solo se reproducen entre ellos. ¿Qué hicieron con esos alemanes? Como no sabían dónde dejarlos, Echenique los llevó a la selva, ya por Oxapampa, allá en el centro del Perú. Los que han ido a Oxapampa, espero ahorita les voy a preguntar a alguien si se conoce ya, y los dejó en plena selva, en media selva de Oxapampa los dejó ahí. Y les dijo a los
Y les dijo a los alemanes, les dijo, ¿saben qué? No se preocupen muchachos, que ustedes quédense acá en Oxapampa, que desde Lima estamos construyendo ferrocarril Lima-Oxapampa, para que ustedes puedan movilizarse. Chicos, hasta el día de hoy, 2020, los alemanes siguen esperando el bendito ferrocarril Lima-Oxapampa. Mira, 200 años están que esperan su ferrocarril y no llega todavía. O sea que así que Echenique les metió más floro que el que te metió tu ex. Algo así. ¿Ya? A ver, pero bueno, si alguna vez, no sé si, a ver, voy a preguntar por si acaso, chicos, ¿alguno de ustedes ha ido a Oxapampa o conocen ese lugar allá en la selva central? ¿Alguien ha ido? Ya, bueno, si van alguna vez, les recomiendo, vayan, es un lugar hermosísimo, un paraíso. Váyanse por ahí, hagan el tour Oxapampa, la Merced Chanchamayo, y váyanse a Posuso. Y si vayan a Oxapampa, me tengo que ir a Posuso porque mi profesor me recomendó que venga para acá. Y vas a llegar a la colonia de alemanes. Ahí vas a encontrar las casitas alemanas, a los alemanes, viviendo con su ropa alemana y todo alemán allá. Una mini Alemania en media selva peruana. ¿Ya? ¿Cómo llegaron? Llegaron pues traídos por este señor, mi amigo Rufino Echenique. Y luego de esto, estalla el escándalo de la consolidación. Ya les dije hace un ratito que la consolidación era el pago de la deuda interna y externa. Castilla le había dicho a Echenique, Echenique termina de pagar los 8.000 pesos que me faltaron, que eso lo hacían, en 2 meses estaba pagada la deuda. Pasaron los años y cuando Castilla llegó un día a Palacio de Gobierno, se entera que van pagando, ya van como 30.000 pesos pagados y no se termina la deuda. Y Castilla dice, Castilla no es tonto, pues, ¿no? Castilla no es tonto. Castilla dice, oye, yo calculo 8.000 pesos que cancelábamos la deuda y ahora tú estás pagando como 30.000 y sigues pagando. ¿Y cuándo se va a acabar esto? Entonces se descubre que el presidente y sus allegados están robando el dinero. Se están robando el dinero con el cuento de pagar la deuda interna. Ese fue el escándalo de la consolidación. Y por ejemplo, esta caricatura que ustedes ven aquí, se titula Qué mamada. Y acá vemos representada una burla al presidente, ¿no? Acá vemos esta vaca es el tesoro público, el tesoro de Perú, ¿no? El dinero, pero el escudo peruano, ¿no? Está toda flaca porque este que está aquí, ¿no? Es Echenique, ¿no? Y Echenique está que se chupa toda la leche, todo el dinero del Perú, ¿no? Entonces, justamente burlas como estas se hicieron cuando se descubrió todo este escándalo y que el presidente era un corrupto, pues, ladrón de 7 suelas, ¿no? Junto con todos sus allegados. Castilla se revela, ¿no? Una rebelión que va a llevar a una guerra civil, ¿no? Para sacar del poder al corrupto Echenique. Entonces, yo te pregunto en el examen por qué razón Castilla se revela contra Echenique, por el escándalo de la consolidación. Les estaban robando el dinero del guano, se lo estaban tirando con el cuento del pago de la deuda, ¿no? Revolución Liberal de 1854. La Revolución Liberal de 1854, aquí encontramos a Domingo Elías y a Ramón Castilla, ¿no? Que finalmente se revela y logra derrotar a Echenique. Lo vence a Echenique en las batallas de Escuchaca y en la batalla de La Palma. Echenique es derrotado y tiene que dejar el poder. Es durante esta rebelión que Castilla hace las dos cosas por las cuales lo recordamos. A Castilla lo recordamos por dos cosas. Primero, porque Castilla va a abolir el tributo indígena. Los indios son, ¿recuerdan que les dije cuando Perú comenzó a inicios de la República, Perú vivió del pago del tributo indígena? Pero como ahora hay dinero por el guano, Castilla dice que los indios ya no vuelvan a pagar. Así que se acaba el tributo indígena. Entonces, y luego Castilla va a dar la orden para que todos los negros esclavos sean liberados. ¿Ya? Entonces, por eso es que Castilla le conocen como el libertador de los negros y el que abolió el tributo indígena, ¿no? Por eso lo recordamos a Ramón Castilla. Domingo Elías convoca elecciones y Castilla gana para un segundo gobierno. Segundo gobierno de Ramón Castilla va a crear la constitución de 1860, la constitución moderada, ¿ya? Se abolió la pena de muerte, se decreta el sufragio universal y los presidentes gobernarían 4 años. Bien. Listo, acá tenemos, ¿no? Segundo gobierno de Castilla hasta el 62, la constitución más moderada, ¿no? La de 1860, la más longeva, la moderada. Aparece el abrazo de Manquinguayo, que ya les contaré qué es. Fue apoyado, ¿no? Fue apoyado. Castilla en su segundo gobierno logró también cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí está el primer mapa del Perú.
Por eso les decía hace un ratito, ¿cómo va Echenique a firmar un tratado de límites si no había mapa? Mira todo el territorio que nos quitaron los brasileños, ¿no? El primer mapa del Perú fue elaborado por Felipe Paz Solnán. ¿Qué más hizo Castilla en su gobierno? ¿Qué más hizo Castilla en su gobierno? Alumbrado a gas en Lima. ¿Ya? Se dio el alumbrado a gas en Lima, se da el servicio de agua potable en Lima también, se instaló el telégrafo entre Lima y Callao, se crea la Penitenciaría Central de Lima, el primer censo nacional, se crean los departamentos de Cajamarca, Piura y Loreto, se da el Código Penal y de Enjuiciamiento, se ayudó a México, ¿no? Se envió a la misión militar Corpancho por allá, y se da una guerra con el Ecuador que Castilla la ganó facilísimo, ¿no? Le ganamos a Ecuador otra vez, ya en la guerra, ¿no? A ver, termina el gobierno de Castilla, su segundo gobierno, y entra al poder Miguel de San Román. Miguel de San Román es un presidente que no logró hacer mucho porque se murió. Ya continuó la política de Castilla, era un buen presidente, lamentablemente se muere, ¿no? Cambió la moneda, cambió las unidades de medida en el Perú, se crea el Banco de la Providencia y se muere a un año después de gobernar. Muerto San Román, asume el poder Pedro Díaz Canseco, el primer vicepresidente, y luego Juan Antonio Pezet, que es el segundo vicepresidente. Y Juan Antonio Pezet está gobernando el Perú como vicepresidente cuando se entera, Pezet, escúcheme, Pezet gobernaba el Perú, segundo vicepresidente del muerto San Román, cuando se entera de que hay unos barcos españoles que están en las costas del Perú. ¿Qué rayos hacen barcos españoles en las costas peruanas? Ya entramos a la guerra contra España. Bien, a ver, supuestamente eran barcos de expedición científica. O sea, supuestamente eran unos barquitos que estaban haciendo investigaciones del mar peruano. ¿Qué tanto ayudan los cañones de los barcos a las investigaciones científicas? No lo sé, pero todos esos cañones estaban artillados con puros cañones, pero decían que eran de investigación científica. Pero bueno, ¿qué era lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado en realidad? Lo que había pasado es que España no había reconocido la independencia de Perú. ¿Ustedes se acuerdan del tratado de la capitulación de Ayacucho? Cuando el virrey se rinde ante Bolívar y los españoles se van del Perú. Ya, esa capitulación nunca fue aceptada por los españoles. Los españoles rechazaron esa capitulación, ¿no? Como ahora se han enterado que el Perú es rico por tener el guano, España quiere volver a conquistar el Perú para apoderarse del guano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? España quiere arrebatarnos el guano de las islas, ¿no? El Perú no le había pagado sus deudas a España, supuestamente que el Perú le debía plata a España y no le habíamos pagado, y todo termina con el incidente de Talamo, ¿ya? El incidente de Talamo. ¿Qué pasó? Justo cuando estos barcos españoles están en las costas peruanas, en esta hacienda, en la hacienda Talambo, ya hay una pelea entre colonos y se mueren unos españoles. Entonces, la reina de España, escandalizada que en el Perú están matando españoles, y manda a un comisario regio, manda a un funcionario de España a investigar. ¿Ya? Mandan a un funcionario a investigar. Este es acá. Eusebio Salazar y Mazarredo vino al Perú con el título de comisario regio. El Perú no lo recibió. No recibimos a este español. ¿Por qué? Porque este español venía con un título que solo se podía usar en la época de la colonia, cuando Perú era un virreinato. Pero Perú ya llevaba como 50 años de país independiente. Entonces, ¿para qué va a venir un funcionario de la colonia cuando Perú ya es un país libre? Eso demostraba que España no había reconocido nuestra independencia. España le valía altamente nuestra independencia. Entonces, el Perú no aceptamos a Eusebio Salazar y Mazarredo, y eso provoca que los españoles con sus barcos, que en realidad eran barcos de guerra, atacaran las Islas Chincha y nos quitaran. Las Islas Chincha eran las islas más grandes a nivel de guano. Nos quitaron las islas guaneras de Chincha, ¿no? Entonces, todo eso ocurrió entre los años 63 y 64, 1963 y 50. ¿Qué hizo el presidente Pezet? El presidente Juan Antonio Pezet, sabe que el Perú tiene 3 barquitos chiquitos y que Perú no va a poder, enfrentarse Perú contra España, con la Armada Española, Perú no puede, no podemos.
somos muy débiles. Entonces Peset va a tratar de ganar tiempo. Peset agarró y dijo, bueno, vamos a negociar, ¿no? Ya no hay que atacarnos, obviamente vamos a perder, ¿no? No hay que atacarnos, vamos a negociar. Entonces Peset empieza a negociar con los españoles. Mientras tanto, Peset va a mandar a Europa a varios militares. Los manda a Europa a comprar armas. Mientras él ganaba tiempo, los mandó a comprar armas. Por ejemplo, fue Miguel Grau, Francisco Bolognesi, fueron a Europa a buscar barcos y armas, ¿no? Por ejemplo, Bolognesi compró muchos cañones y muchas baterías para armar el Real Felipe, ¿no? Proteger el Callao y todo eso, ¿no? Se compran cuatro barcos de guerra modernos. Se compró las corbetas, la corbeta Unión, la corbeta América. Miguel Grau en ese tiempo vino como comandante de la Unión y se mandó construir dos blindados, dos barcos de guerra modernos de metal, de acero, el Huáscar y la fragata Independencia, ¿no? Que ya luego, cuando lleguemos a la guerra contra Chile, vamos a hablar del Huáscar, ¿no? Y de la Independencia. Pero esos barcos fueron ordenados construir mientras duraba este conflicto con España. Como las armas y los barcos no llegaban, porque aquí en el Perú todo se demora, finalmente presionado, Peset tuvo que aceptar firmar un tratado vergonzoso con los españoles, llamado el Tratado Vivanco-Pareja. En este dichoso tratado, primero el Perú reconocía o aceptaba al comisario regio. A este señor lo recibíamos. Después de que no lo habíamos querido recibir, lo recibíamos. Teníamos que pagarle 3 millones de pesos a España. ¿Por qué? Teníamos que pagarles la deuda de independencia a los españoles, ¿no? Y solo así los españoles devolverían las islas de Chincha. Este tratado fue repudiado, nadie aceptó ese tratado en todo el Perú y esto provocó un golpe de Estado. Mariano Ignacio Prado se rebeló en Arequipa, destituyó a Peset y Mariano Ignacio Prado, con los pantalones bien puestos, le declara la guerra a España, ¿no? Le declara la guerra a España y Mariano Ignacio Prado inmediatamente, ¿qué hace? Manda cartas a Ecuador, manda cartas a Bolivia y a Chile y forma una cuádruple alianza. ¿Por qué? Porque en realidad España no solo amenazaba a Perú, España amenazaba a toda América. Entonces, se forma la cuádruple alianza. Ecuador, Perú, Bolivia y Chile se hacen aliados para enfrentarse a la Armada Española. Finalmente solo peleó Perú y Chile. Ecuador, no, Ecuador y Bolivia solo dieron barra, apoyo moral, pero esos no se metieron para nada. Bolivia y Chile se comieron la guerra. Bien, entonces se forma la alianza Perú-Chile y se va a dar el primer combate, ¿no? El combate naval de Aptao, ¿no? La escuadra española contra los aliados, contra Perú-Chile de aliados, y que es un combate en el que logramos ganar. Los aliados logran ganar. Un dato curioso es que en este combate de Aptao pelea Miguel Grau, comandando a la Unión, y también pelea a Arturo Prat, ¿no? El capitán chileno Arturo Prat, que era un tripulante de la Covadonga, ¿no? Que era una nave chilena. Ya luego vamos a hablar, y ellos eran camaradas, eran amigos. Y ya luego hablaremos de ellos más adelante cuando lleguemos a la guerra, ¿no? Cómo termina esa amistad. Bien, bueno, ganamos en el combate adaptado, los españoles en venganza destruyen Valparaíso, que es un puerto chileno, y cuando vinieron al Perú a querer destruir el Callao, les salió todo mal porque se va a dar el combate del Callao, o el combate más conocido como el combate del 2 de mayo. En este combate les dimos una paliza tan dura a los españoles que tuvieron que irse a las justas, ¿no? Casi casi hundiéndose sus barcos, ¿ya? Así que después de todo un día entero de combate, el Perú le gana en esta guerra a España y España tiene que irse resignado, ¿no? Olvidándose de todas las demandas que hizo y no le pagamos ni un centavo a los españoles. Recién en ese momento, después del combate del 2 de mayo, se logra pues que España reconozca la independencia del Perú. ¿Quién fue el héroe de esta guerra? José Gálvez, ¿no? El ministro de guerra que murió en un accidente justo en pleno combate, ¿no? El lugar donde estaba explotó y él muere también en esa explosión. Bien, Mariano Ignacio Prado va a gobernar por un par de años más va a gobernar Mariano Ignacio Prado. A ver chicos, un ratito.
Bien, a ver. Entonces tenemos acá, bueno, gobierno de Mariano Prado, un gobierno de 2 años. Prado era un dictador, no fue presidente elegido, él era un dictador. Ya elaboró una constitución que le daba todo el poder. Eso provocó que se rebele, todo el mundo se rebeló contra Prado, nadie lo quería en el poder. Muere tristemente Ramón Castilla. Ramón Castilla murió cuando trataba de rebelarse, agarró la enfermedad y murió en Tarapacá, ¿no? Murió en Tarapacá. Se revela pues José Balta, ¿no? Que finalmente será el que llegará al poder, ¿no? Pedro Díaz Canseco convoca elecciones y gana José Balta. José Balta, ¿no? ¿Qué hizo Prado durante su gobierno? ¿Qué hizo Prado durante su gobierno? Prado, bueno, llega al Perú el Huáscar y la Independencia. Mira, esos barquitos que mandamos a hacer para la guerra contra España llegaron tarde al Perú. O sea, ya la guerra ha terminado y recién llegan nuestros barcos de guerra, ¿no? También hay una protesta por la guerra de la Triple Alianza. También estalla la rebelión de Tupac Amaru III, ya de Juan Bustamante, ¿no? Gobierno de José Balta. Chicos, este es el último gobierno militar. ¿Se acuerdan que desde que el Perú nació tuvo presidentes militares? Este es el último gobierno militar, el gobierno de José Balta. Aquí termina el primer militarismo. José Balta, último presidente del primer militarismo. Bien, ¿qué hizo José Balta? Cuando llega José Balta al poder, chicos, atención porque ya terminamos, hay una crisis, el guano está bajando muchísimo, se está acabando el guano y ya no lo pagan tan bien. Entonces, aparte, los consignatarios, los que vendían el guano, se estaban haciendo ricos y el Perú se estaba empobreciendo. Por todo eso, José Balta decide vender todo el guano. Dice, mejor ya no vamos a vender con consignatarios, sino vamos a vender todo el guano de frente a una casa europea rica que nos quiera pagar todo lo que vale el guano. Y finalmente el guano se lo terminamos vendiendo a la casa Dreyfus. Se firma el contrato Dreyfus, acuérdate de este contrato. Contrato Dreyfus, con este contrato el Perú le vende todo el guano a una casa judío-francesa llamada Casa Dreyfus, ¿no? A cambio el Perú va a recibir muchísimo dinero, gracias a vender el guano a esta casa llamada la Casa Dreyfus. Bien, esta casita Dreyfus finalmente nos paga mucho dinero. ¿Y qué hizo José Balta con ese dinero? Este sí es un criminal. Se empezó a construir ferrocarriles por todos lados. Le agarró la fiebre del ferrocarril, se alocó con los ferrocarriles y empezó a gastarse todo el dinero del contrato Dreyfus. Todo el dinero se lo gastó en ferrocarriles. El dinero del contrato Dreyfus nos debió durar como 30 años. 30 años nos debió durar. Balta se lo gastó en menos de 5. En menos de 5 años empezó a hacer ferrocarriles, se gastó todo el dinero de 30 años. Bien, para ampliar Lima se destruyeron las murallas de Lima. Lima tenía murallas, las destruyeron para agrandar Lima. Se contrató a Enrique Meix, ¿no? Al Pizarro Yanqui, era un norteamericano que era ingeniero de ferrocarriles, para que construya varios ferrocarriles. Enrique Meix se hizo millonario aquí en el Perú, ¿no? Cobrando por su ferrocarril. Se construye el Palacio de la Exposición, se exhibió el reloj de Pedro Ruiz Gallo y se construyó el Hospital 2 de Mayo. Bien, todos los consignatarios que habían sido expulsados, que les habían quitado el guano, forman un partido llamado el Partido Civil. Es el primer partido político que se fundó en el Perú. Hay muchos que piensan que es el APRA, no. El primer partido político que tuvo el Perú fue el Partido Civil, fundado por don Manuel Pardo y Lavalle. ¿Quiénes eran? Los ex consignatarios que estaban resentidos porque les habían quitado el monopolio del guano, ¿no? La aristocracia limeña. Y chicos, y bueno, por cierto, ¿cómo termina este gobierno? Este gobierno termina cuando Balta convoca elecciones y gana Manuel Pardo. Y Manuel Pardo no era un militar, era un civil, gana el Partido Civil, o sea, se acaba el militarismo, ¿ya? Entonces, unos militares llamados los hermanos Gutiérrez, que no querían a civiles en el poder, querían que los militares sigan gobernando, trataron de hacer que Balta los ayude, y como Balta se niega, los hermanos Gutiérrez lo terminan asesinando, asesinan al presidente, ¿no? Asesinan a José Balta, a ellos también los mataron por eso, ¿no? Y conclusión, llegamos al fin del primer militarismo y llegan los civiles al poder, ¿no? Comienza el primer civilismo, que ya veremos la próxima clase, que fue el primer civilismo. Bien, listo chicos, este es un tema bastante largo, pero ya al menos hemos terminado. Próxima clase ya veremos cómo fue el gobierno de Manuel Pardo, ¿no? El gobierno civil.